Celebramos la primera solemnidad mariana del año litúrgico, María Santísima en su Inmaculada Concepción. Es un dogma que hoy está cumpliendo 170 años de su promulgación, el 8 de diciembre de 1854, por parte del Papa Pío IX. La palabra de Dios que se proclama en esta solemnidad nos ayuda a comprender este misterio esencial de la fe, que la Iglesia, aunque se tardó para especificar como dogma de fe, ya lo creía desde la antigüedad. La primera lectura nos está recordando el episodio del pecado original. Este capítulo tercero del libro del Génesis, donde se nos reseña lo que ha ocurrido. Esa primera pareja humana había sido creada en amistad con Dios, libres de pecado, libres de culpa, y por lo tanto con todos los dones con los que Dios quiso crear. Dios crea para siempre. Lo que Dios ha llamado a la existencia, lo ha llamado porque definitivamente lo ha querido, sobre todo si se trata de los seres humanos, hechos a su imagen y semejanza, según este mismo libro del Génesis. Pero esta imagen y semejanza quedó también en manos de la libertad individual, de tal manera que aunque Adán y Eva podían contemplar y escuchar a Dios, de cierta forma no estaban completamente en el reino de los cielos, estaban en esta tierra. El mismo Génesis nos dice, fue creado del polvo de la tierra. Entonces no estaban en el reino de los cielos. Por eso ese momento es llamado paraíso terrenal, cuando todavía el mundo gozaba de la armonía entre todas las criaturas, esa armonía original también con la que Dios creó de la nada este universo. Entonces, ese libre albedrío va llevando al ser humano a considerar las múltiples opciones. De eso se trata el regalo de la libertad que Dios nos da, que cada uno de nosotros valore lo que tiene delante de sí y opte desde su conocimiento, desde su formación, desde su propio impulso e inclinación, pero sobre todo desde la gracia de Dios, por el camino que es correcto. Empezando la Cuaresma se nos proclama parte del libro del Deuteronomio, cuando empieza el canto de Moisés, una parte muy bella de este libro después del capítulo 30, y comienza diciéndonos, mira que pongo delante de ti la vida y el bien, el mal y la muerte, y en tu corazón la capacidad de escoger. Entonces, no es que se trate tampoco de múltiples caminos y de múltiples opciones que tiene el libre albedrío de los seres humanos. Básicamente nuestra libertad se reduce a escoger la voluntad de Dios o a rechazarla. Adán y Eva entonces, con esa libertad, regalo maravilloso de Dios, que Él mismo respeta y ha respetado hasta sus consecuencias más nefastas, les llevó a optar. ¿Y cuál fue su opción? La opción fue por ellos mismos y por ese motivo terminaron rechazando la voluntad de Dios. El maligno enemigo ni siquiera les presentó esa opción como el libro del Deuteronomio lo especifica. El bien y consecuentemente la vida, o el mal y consecuentemente la muerte. No lo hizo así. El maligno enemigo reveló también su personalidad en este capítulo de la Sagrada Escritura y ya nos demostró que es capaz de presentar lo malo como bueno. Y esa es la esencia de toda tentación. Si no, no seríamos tentados. Si una tentación fuese desagradable, incómoda y dolorosa, no caeríamos en ella. Ninguno de ustedes va a caer en la tentación de que le amputen una pierna, aunque existe una parafilia
para ello también. Ninguno de nosotros va a caer en la tentación de aguantar hambre una semana seguida, a ver qué pasa en el cuerpo. Por eso la tentación siempre reviste un atractivo, y es lo que la personalidad del maligno nos está demostrando de él mismo. ¿Cómo presentó la tentación? Serán dioses, para que el ser humano se mirara a sí mismo y no afuera, para que el ser humano se olvidara de la ley y pensara en su propio bienestar por encima de lo que había escuchado de Dios. Por eso el maligno enemigo es tan hábil para llevarnos al pecado, porque no nos presenta el mal y consecuentemente la muerte. Nos está presentando, primero que todo, nuestro propio bienestar, nuestra propia satisfacción y placer. Adán y Eva entonces lamentablemente se dejaron llevar y cometieron ese primer pecado, el cual llamamos pecado original, que más allá de su especificación técnica, lo que nos interesa aquí es que desobedecieron a Dios. El autor del libro del Génesis presenta esa desobediencia como un árbol de conocimiento de cuyo fruto estaba prohibido comer, pero ellos, queriendo ser como Dios o dioses, tomaron ese fruto desobedeciéndole a Dios. Esa es la manera en cómo es presentado el pecado original, pero hay cuestiones específicas de la historia a las cuales no podemos llegar. Sencillamente el ser humano desobedeció a Dios. Ahí está el pecado original. Y ese pecado original se vuelve también un pecado originante, ya que al estar en la oscuridad del pecado, con un influjo mayor del maligno enemigo sobre nuestra voluntad, entonces cometimos cada vez más pecados, cada vez nos alejamos más de Dios, y así como un castillo de naipes todo se derrumbó por una sola carta caída, o como en los juegos de las fichas de dominó, basta empujar una para que todas las demás se caigan también. Pecado original y originante. Los seres humanos nacidos de Adán y Eva, es decir, toda la especie humana, tuvo que nacer por fuera de la gracia original, fuera de la amistad con Dios. La descendencia del ser humano ya no estaba gozando de esos bienes que Dios entregó a los primeros padres. Por eso nacemos sin pecados personales, pero sí con el pecado original. La raza humana totalmente lejos de Dios. Y entonces aparece el plan del Señor. Tomó la decisión, incluso en el mismo Génesis, en este mismo capítulo se nos está hablando de una parte que se llama el protoevangelio. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te pisará la cabeza mientras tú le muerdas el talón. Ese conocido episodio llamado protoevangelio anuncia una mujer especial, pero su descendencia, su hijo, derrotará el mal para siempre. Es el anuncio de la salvación y de lo que Dios pensaba hacer. Los judíos, con un pensamiento más agudo y con una espiritualidad más intensa, lograron encontrar aquel mensaje del Señor y aparecieron posteriormente las profecías de la virginal hija de Sión, de la cual nacería el Emanuel, el Dios con nosotros. Profecías que vamos escuchando sobre todo en este tiempo de Adviento. Y entendemos lo más importante de esta solemnidad. No se trataba de María por ser ella quien es, aunque sea muy digna nuestra Madre, Reina y Señora. Se trataba del amor y de la misericordia de Dios por la humanidad, que queriendo venir a la tierra necesitaba de esa purísima mujer para poder tomar de ella carne y sangre, para formarse un cuerpo humano
que sacrificaría después en la cruz para la salvación del género humano. Esta solemnidad tiene a María como protagonista, pero en realidad el protagonista de esta historia siempre es Dios y su infinita misericordia, que tomó la decisión de escoger una mujer para poder nacer. A esa mujer la Iglesia la exalta, la eleva con un culto especial. La llamamos Madre porque así quiso el Señor desde la cruz. La veneramos con todo el corazón como a nuestra propia Madre, muy santa y muy digna, muy humilde pero muy señora, la esclava del Señor que también es reina del cielo y de la tierra. La veneramos de esa manera tan especial entre todos los santos, pero lo que veneramos en ella es la misericordia de Dios, que pudo hacer ese milagro, necesitaba hacerlo para poder nacer, luego entonces lo realizó en esta persona, María. Nosotros, los hijos de la Iglesia, debemos reconocer entonces que esa libertad viciada por el mal desde la época del pecado original de Adán y Eva, ahora es puesta a los pies de Dios por la humildad y la obediencia exclusivas de María Santísima a Dios nuestro Señor, y por la misma obediencia extrema de Cristo, muriendo en la cruz por la salvación del género humano. Aquella primera pareja pecadora y desobediente es reemplazada por esta otra pareja humilde y obediente totalmente al plan de Dios. Condenados al pecado por la libertad mal utilizada, pero rescatados para la eternidad por la humildad y la obediencia de Jesús y de María, cuidados también en la tierra por otra humildad y obediencia, la de San José, que entra también en esta sagrada familia a cumplir esa misión tan humana, pero también misión celestial de custodiar estos tesoros. María Santísima entonces es una de nosotros que ha recibido en ella el milagro más extraordinario de todos los tiempos que se le puede realizar a la criatura humana. Fuera de la salvación y la redención, María en sí misma recibió esa gracia particular. Por eso en el Ave María decimos llena de gracia, porque realmente Dios fue abundante o superabundante en gracia, en misericordia, escogiéndola, liberándola del pecado original para poder dar a luz a Dios verdadero, hombre verdadero, Jesucristo el Señor, el Salvador. Un milagro asombroso por el cual hoy tenemos que dar gloria a Dios, por lo cual debemos estar muy agradecidos, porque Dios intervino cuando necesitaba intervenir y únicamente en aquello donde su mano omnipotente pudo entrar en la historia humana sin en detrimento de la libertad de los seres humanos. Ese es el milagro más grande. María Santísima, Inmaculada, Virgen y Madre, nos está mostrando que Dios quiere intervenir en la humanidad, que nos quiere rescatar de tantas cosas terribles, de la maldad, la oscuridad, del pecado, de la muerte. Dios nos quiere llevar realmente con Él al paraíso, y por eso se llevó a María Santísima cuando terminó su existencia en esta tierra, en cuerpo y alma, a la gloria del cielo, para que veamos que allí donde ella está, tiene que llegar toda la Iglesia. El milagro obrado en ella es para la salvación de todos nosotros. Ella simplemente fue la escogida para esa misión. Le veneramos, le amamos, pero reconocemos que es Dios nuestro Padre el que ha enviado a Jesucristo a recoger a este rebaño de la humanidad por la comunión en el Espíritu, por el anuncio de su palabra y la gracia sacramental.
cada uno de nosotros entonces despierte en su corazón gratitud a Dios. Hizo algo asombroso que quien no es creyente no entiende. Muchas personas separadas de la iglesia incluso destruyen y profanan imágenes de la Virgen Santísima y piensan que hacen bien, pero están ofendiendo gravemente a Dios, a Jesucristo, ofendiendo a su Madre Santa. Si Dios la preservó del pecado original y le dio esta gracia maravillosa, Dios no iba a permitir que su obra más excelsa fuese manchada. Por eso también es falso que después de dar a luz, María se fue a vivir como cualquier mujer con su esposo y teniendo más hijos. Si Dios hizo este milagro tan grande, no iba a permitir que nada ni nadie lo mancillara. Por eso escogió a uno también muy santo y muy digno para vivir con ella ese matrimonio casto y virgen, ofrecido enteramente a Dios. Es el misterio de la nueva creación. No podemos interpretar todo en clave de pecado, porque Dios nunca actuó en clave de pecado, sino en la clave de la gracia. Por eso el mundo no comprende este misterio tan bello, pero nosotros sí que podemos por la fe. Corazones agradecidos y encendidos en amor a la Madre de Dios, elevemos cada uno de nosotros no solamente súplicas por nuestra propia conversión y salvación, sino también supliquemos a María Santísima que cumpla lo que anunciara en sus diferentes apariciones, que su corazón inmaculado triunfe a través de las virtudes, llevándonos a todos nosotros a los pies de Cristo para extender su reino en la tierra. El triunfo de Jesús comienza también por el triunfo de su madre sobre el pecado y sobre la muerte, dándonos ejemplo de lo que debemos seguir. Tenemos entonces esos caminos, el bien y la vida, el mal y la muerte, y en el corazón la luz del Evangelio para poder discernir cada momento y cada situación de nuestra vida. Decía San Luis María Griñón de Montfort, Dios reunió todas las aguas y les llamó mar, y reunió todas las virtudes y les llamó María. Pongámonos de pie, hagamos profesión de nuestra fe.